A mí me ha llamado mucho la atención eso que le decía el profeta Isaías. En estos días lo escuchábamos a un rey, Ahaz, un rey que estaba teniendo una pelea, una batalla. Y el profeta Isaías le dice a este rey: pida una señal, pídale a Dios una señal. Y decía yo anoche que uno a Dios le pide señales, no para ponerlo a prueba, sino para pedirle indicadores, que nos vaya mostrando cosas, que nos vaya dando indicaciones de cómo resolver una situación, de cómo encontrar una salida a un problema, de cómo gestionar algo que estamos viviendo. Y entonces pararnos de frente a esta palabra que acabamos de escuchar es decirle al Señor que nos dé unas pistas, o que nos dé unas señales, o que nos dé unas indicaciones para que, Padre, hoy es 29 de diciembre, para que el año que viene sea distinto. Es que el año que viene tiene que ser diferente. Es que la experiencia del año venidero tiene que ser una experiencia que nos vaya planificando, porque no es justo que a veces, revisando la vida, nosotros caigamos en la cuenta que en vez de ganar estamos perdiendo. Y eso es muy desalentador. Una vida que va acumulando pérdidas, cuando somos invitados a ir experimentando ganancias. Y no me refiero a ganancias económicas, me refiero a esas ganancias que en la vida le van mostrando a usted que está haciendo un buen trabajo. Por eso yo les propongo que desde la lectura de hoy le digamos al Señor: Señor, denos unas señales para que este año que viene sea un año distinto. Y yo descubro 3 señales o 3 invitaciones de Dios a través de la palabra. La primera: uno tiene que aprender a caminar bien. Somos personas con tendencia al pecado, al error, a la equivocación. Estamos hechos de fragilidad, llenos de tentaciones y de pruebas. Pero nosotros no nos podemos conformar con lo que somos. Tenemos que aprender a ser mejores personas. Y para eso tenemos un modelo que se llama Jesús. Por eso, queridos amigos, ser cristiano no es solamente un título de cajón o un título que nos pusieron el día del bautismo, no. Ser cristiano significa, y dice la palabra de Dios, aprender a caminar como Él caminó. Ahí está la primera pista. Es que yo vengo cometiendo muchos errores. Es que yo vengo haciendo cosas que no debo hacer. Nadie se da cuenta, pero Él sí lo sabe. Y eso es lo que a mí me interesa. Entonces yo digo que soy cristiano, yo digo que soy creyente, yo digo que soy un hombre de fe, yo digo que tengo una fe espiritual fortalecida. Pero eso no se dice con palabras, eso se dice es con la vida. ¿Usted cómo está caminando? Entonces la primera pista que me va dando el Señor es: quien dice que permanece en Él debe caminar como Él caminó. 2026, un año para caminar como Jesús caminó. ¿Cómo les parece el lema? 2026, un año para caminar como Él caminó, para hacer lo que Él hizo, para parecerme más a Él. O como decía San Pablo, para trabajar hasta ver a Cristo formado en mí. Me parece una cosa tan linda que el Señor me diga a mí: vea, vos te has equivocado mucho. Y yo con humildad le diga: sí, Señor, yo me he equivocado.
Yo he cometido tantas faltas, yo he hecho cosas que a usted lo han ofendido, yo me he soltado de su mano, yo he querido caminar lejitos de usted, yo le he dado la espalda, pero este año que viene, Señor, tiene que ser distinto. Porque es que caí en la cuenta que lejos de usted la vida duele mucho. Y entonces voy a recibir esta pista con mucho agrado. En el 2026 voy a esforzarme por caminar como usted caminó. Mire, una persona que se traza esa meta, desde ya está diciendo: me esfuerzo para que el 2026 sea un año lleno de cosas buenas. Porque el que camina como él caminó, no se va a meter por donde no es. No se va a meter por el camino equivocado. Va a seguir las huellas de Cristo. Y el que camina tras las huellas de Cristo está eligiendo el mejor de los caminos. Le aseguro que ese camino vendrá lleno de bendiciones, incluso materiales. A mí me llama la atención algunos amigos que yo tengo que me han dicho: mire, desde que yo empecé a escoger al Señor, se me mejoraron los negocios, se me mejoraron las cosas, empecé a vender más. Empecé a hacer mejores negociaciones, empecé a abrir puertas de prosperidad. Amigo, es que eso es verdad. No dice él que el que haga algo por él, él le va a devolver el 100 por uno y más. No dice él que el que dé a beber, aunque sea un vaso de agua en su nombre, él devolverá más. Entonces las promesas de Dios son extraordinarias. Camine como él caminó, y usted se dará cuenta todas las bendiciones que vendrán a su vida. Esa es, queridos amigos, la primera pista. Segunda pista que nos da el Señor para el 2026. Miren, amigos, esto. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en las tinieblas. Qué pereza un año en las tinieblas. Es que yo ya sé qué es eso. Usted ya sabe que es un año a oscuras en los negocios, a oscuras en las decisiones familiares, a oscuras en el amor, a oscuras en el afecto, a oscuras en lo que usted emprenda. Uno no sabe para dónde agarrar y se vive dando unos tiestazos contra las paredes, caminando a tientas. Entonces tiene que ser uno muy tonto para caminar a tientas y caminar en la oscuridad cuando uno no sabe para dónde va. Y dice el Señor, 2026 diferente. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Pero quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Ahí está la pista número 2. Mire, hasta por negocio reconcíliese. Hasta por negocio. Es que es un negocio con la vida, es un negocio con el cielo, es un negocio, llámelo así, con el universo si quiere. Pero póngase en paz con el otro. Quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, y quien camina en las tinieblas no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Ni riesgo, yo no camino más a oscuras. Entonces me empiezo a poner en paz con las personas. Padre, es que lo que esa persona me hizo no tiene perdón de Dios. Es que el perdón que usted se está negando es la luz a la cual está renunciando. Y es la oscuridad que está abrazando. Por eso, queridos amigos, reconciliémonos con los que estamos enojados y caigamos en la cuenta de eso que les he dicho tantas veces. Es que a uno le queda muy de para arriba volver a ser muy amigo del que me hizo tanto daño. Entonces caigo en la cuenta que no es volver a estar con esa persona para arriba y para abajo. No, Señor, usted se queda allá y yo me quedo aquí, pero desde aquí te ofrezco mi perdón. Y desde aquí oro por vos, y desde aquí renuncio a hablar mal de vos, y desde aquí te deseo todo el bien. Y si algún día de lejitos necesitas algo de mí, te lo hago y te ayudo. Es
que no es volver a estar con la persona ni riesgos. Y cuando uno entiende el perdón desde ahí, uno se abre a la posibilidad de perdonar. Me dañaste, pero yo te perdono. Yo te perdono. No quiero volver a caminar por donde tú caminas, pero yo te perdono. Y eso, queridos amigos, la Biblia lo reconoce como una gran bendición. No aborrezca a nadie, libérese de cargas, aprenda a aceptar al otro. ¿Y cómo se llama eso, Padre? Se llama abrazar la luz. Camine en la luz y levántese tranquilo y acuéstese tranquilo al saber que usted no tiene deudas de amor con nadie, deudas de amor con nadie. Terminemos este año así. Padre, yo por ahí tengo como anotaditas varias personitas, hombre, con las que no. Pues vaya chuleando y vaya diciendo: yo a esta persona le voy a hablar y le voy a ofrecer mi oración y le voy a decir: no tengo nada contra ti. Y entonces usted verá cómo se va liberando el corazón y esos vacíos que antes los ocupaban los odios se van a ir llenando del amor de Dios. Tercera y última pista. Presentan a Jesús al templo. Y cuando llegan al templo, allí hay un viejito muy especial. Se llama Simeón. Dice la palabra: hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Entonces, cuando llegan con el niño al templo, lo presentan y en ese momento Simeón, aquel viejito, toma el niño en los brazos. Imagínense esa escena tan preciosa. Y cuando coge el niño en los brazos le dice a Dios: ya me puedo morir. Lléveme ya si quiere. Ya lo conocí. Ya lo conocí, ya hice lo que tenía que hacer. Y ahí está la tercera pista. No se muera sin conocer a Dios. Muérase después si quiere, pero no se muera sin conocer a Dios. Es que a uno le preocupa eso. A uno le preocupa eso, que nosotros decimos que somos de Dios y vamos a misa y comulgamos y hacemos el rosario, pero cada vez, como decía San Pablo, él sigue siendo el desconocido. Amigos, tan bonito que el 2026 sea un año donde yo diga: voy a conocer más de Dios. A mí me ha llamado la atención cómo tantas personas han ido, por ejemplo, despertando el interés por estudiar teología. Hoy todo el mundo estudia ingenierías porque es lo que da plata. Pero me he dado cuenta, preguntando en las universidades, personas que están estudiando teología. ¿Por qué? Porque quieren acercarse cada vez más, en un mundo más confuso y difícil, al conocimiento de Dios. Yo no me voy a morir sin saborear al Señor. Yo no me voy a morir sin degustar esta palabra. Yo no me voy a morir sin haber tocado el corazón de tantas personas con una palabra de aliento, con una predicación. Por eso, cuando usted sienta que está listico, dígale: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Vamos a pedirle esa pista al Señor. 2026 les voy a proponer algo. Yo no sé si todos ustedes son de esta parroquia, pero acérquese a su parroquia, descubra cosas bonitas, descubra un curso bíblico que le ayude a acercarse más al Señor. Vaya donde usted quiera, pero el 2026 va a ser un año en el cual yo me voy a dedicar a conocer más de Dios, para sentir la alegría de Dios en mi vida, en mi camino y en mis decisiones. Digan conmigo: amén. Quiero saludarlos con mucho cariño, darles la bienvenida a nuestra parroquia, un lugar muy pequeñito, pero donde todos cabemos y donde Dios siempre termina a todos llenándonos
el alma, la vida y el corazón. Quiero proponerles 3 ideas sencillas y una pequeña historia. Esta semana escuchábamos todos nosotros un discurso del innombrable, un discurso que a todos nosotros nos dejó perplejos, nos dejó tristes, nos dejó con los ánimos por el suelo y nos dejó avergonzados. Pero en ese discurso este hombre sí dijo algo que es verdadero. Dijo que Jesús era un revolucionario. Lo que le faltó aclarar a él es que no era un revolucionario como él. No era un revolucionario de las armas, no era un revolucionario del odio, no era un revolucionario de la justicia, de la equidad, no. Un revolucionario del odio, mientras que Jesús es y era un revolucionario del amor. Llegó a revolucionarle la vida y el corazón a todos. Y por donde pasaba Jesús nada quedaba igual, todo se transformaba. Eso lo cantamos a veces. Por donde Jesús pasa, todo se transforma. Le revolucionó la vida a las familias, le revolucionó la vida a los amigos, le revolucionó la vida a los enfermos. Nos revolucionó la vida a todos y nos enseñó que el cielo está lleno de personas que son capaces de revolucionar la vida, o como decía el Papa Francisco, de hacer lío. Por eso, queridos amigos, esas palabras de este hombre llenas de odio dejan entrever a un hombre que sí llegó a revolucionar la vida, pero lo hizo buscando el bien y la salvación de los hombres, el bien de todos. Por eso la primera idea que yo les quiero proponer tiene que ver con eso. Un Jesús revolucionario que pareciera que nos quisiera compartir su plan de gobierno, su plan de trabajo, sus líneas de acción. Jesús se encarna en medio de los hombres y cuando está en medio de nosotros nos dice: este es mi plan de trabajo. Padre, ¿cuál es el plan de trabajo de Jesús? Va a utilizar una palabra maravillosa. Mi plan de gobierno va a estar centrado en las bienaventuranzas, lo que acabamos de escuchar. Y por eso para Jesús una palabra clave: bienaventurados. Pareciera que su plan de trabajo y de gobierno fuera eso: exaltar a los que sufren, enseñándonos a todos nosotros que detrás de la prueba y del sufrimiento siempre vendrá algo bueno. Es que las bienaventuranzas tienen un mensaje maravilloso: enseñarnos que Dios en las pruebas nos hace más fuertes. Amigos, ¿por qué ustedes fueron capaces de llegar a donde llegaron? Porque un día los visitó una prueba, porque ustedes fueron capaces de alcanzar lo inalcanzable, porque un día les dijeron que no se podía. Y ustedes, persiguiendo ese ideal, fueron capaces de hacerse una revolución interna para mostrar que ustedes en Dios son más grandes que los no, que las pruebas, que los frenos y que las dificultades. El plan de gobierno de Jesús se llama las bienaventuranzas. Y con las bienaventuranzas nos enseña que un hijo de Dios tiene que pasar por el fuego, que un hijo de Dios tiene que ser acrisolado, y que cuando pasa por el fuego y la candela, por la prueba, por la calumnia, por la censura, por el señalamiento, se hace más fuerte y se convierte en un reformador del mundo. No nos dé miedo la prueba,
porque son las pruebas las que han hecho que nosotros nos mantengamos firmes en las debilidades. Segunda idea. Aparece ese Jesús en el monte entregando su plan de gobierno y les dice a todos: dichosos los pobres en el espíritu. Una bienaventuranza preciosa. La palabra bienaventurado significa feliz. Feliz el que es pobre en el espíritu. ¿Cómo así, Padre, que pobre en el espíritu? Sí, aquel que sin arrogancia, sin pretensiones, sin justificaciones, se sabe necesitado de Dios. Esos son los pobres en el espíritu, los pobres en espiritualidad, los que saben que tienen un vacío grande en el espíritu y en el alma y en el corazón y reconocen que solamente Él lo puede llenar. Les he dicho muchas veces que a los ojos de Dios molesta mucho la persona que se cree un paquete terminado, un paquete definitivo, una persona en la cual ya no hay nada que hacer. Por eso, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque le están mandando un mensaje al Señor: soy pobre en el espíritu, soy pobre en espiritualidad, soy pobre porque no te tengo, pero te quiero tener. Me quiero llenar de ti, me quiero llenar de tu palabra, me quiero llenar de Eucaristía, quiero fortalecerme más todos los días. Declara el Señor felices a los que saben que no tienen nada, pero que con Él lo pueden alcanzar todo. El mundo de hoy necesita hombres así, que sin justificaciones, que es el enemigo número uno de esta bienaventuranza. ¿De qué le sirve a uno sacarle paros raros al Señor cuando Él lo sabe todo? ¿De qué le sirve a uno decirle mentiras al Señor cuando Él vio nuestro error y nuestra equivocación? Y lo que a veces Él está pidiendo de nosotros es un esposo que sin justificaciones reconozca que se equivocó, una esposa que sin justificaciones reconozca sus miserias, unos hijos que sin justificaciones reconozcan que necesitan ayuda. Esa negación a veces en medio del problema, y que los psicólogos describen como el obstáculo más grande en un proceso de rehabilitación, también aplica para los procesos espirituales. Esa negación delante de Dios le cierra la puerta y se llama soberbia, porque es no dejar a Dios hacer su trabajito en nosotros, su obra en nosotros. Yo soy así, Señor, y me presento delante de usted. ¿Entiende uno por qué? Y en este año dedicado a San Francisco de Asís, con motivo de sus 800 años, entiende uno por qué el hombre andaba desnudo. Se desnudaba para dejarse ver de Dios, se desnudaba para mostrar que ni siquiera lo que llevaba puesto le pertenecía, haciendo eco de las palabras de Job: desnudo yo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él, no necesito nada. El mundo de hoy necesita personas que reconozcan que tienen un vacío grande en su interior, que solamente lo puede llenar el Señor. Tercera idea: dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia. Amigos, nosotros no podemos seguir siendo cómplices del sufrimiento de esta ciudad, de este país y del mundo entero. No podemos hacer parte de los que ayudan a robustecer y engordar el sufrimiento entre nosotros. Y yo los conozco porque los escucho. Hay muchas personas que han sido acusadas, señaladas, censuradas por algo que no cometieron. Les montaron unos procesos y les están haciendo unos seguimientos injustos y tristes, dañándoles la vida, separando familias y causando una gran tristeza en el corazón de todos. Yo conozco familias que tienen un integrante de su casa con casa por cárcel, de una manera triste e injusta. Les robaron la alegría y la esperanza. Pero lo más lindo que es que con las bienaventuranzas el Señor hoy les dice a ellos
que no estén tristes porque Él es capaz de dar la cara por nosotros. Y puede que en algún momento aparezcan triunfando los que abrieron esa brecha de injusticia. Pero Dios, que es Dios y que tiene el conocimiento de todo y que sus palabras nunca pasarán, Dios terminará saliendo a dar la cara por esas personas y terminará haciéndole justicia a los oprimidos. A muchos de ustedes, incluso a mí, nos han calumniado. Pero uno no puede salir muchas veces ni siquiera a defenderse, porque cuando le quitan la fama a una persona, no es usted el encargado de restablecerla. Es Dios, que todo lo ve y que tiene unas gafas gigantes y una mirada panorámica, el que sabe de qué manera hacerle justicia a la persona que le hizo amarga la vida a otra. Les voy a contar una historia. Había una vez un rey que lo tenía todo, pero siempre estaba angustiado por perder su poder. Un día se encontró con un humilde jardinero que cantaba mientras trabajaba la tierra seca. ¿Cómo puedes estar tan alegre?, preguntó el rey. Yo tengo oro y vivo con miedo. Tú no tienes nada y pareces un príncipe. El jardinero sonrió y le explicó los secretos de su jardín. Primero, soy libre frente a las cosas. Majestad, soy feliz porque no poseo nada que los ladrones quieran. Al ser pobre de espíritu, mi única riqueza es la paz de Dios. Segundo, cultivo el don de las lágrimas. Cuando la sequía marchita mis flores, lloro, pero mis lágrimas humedecen la tierra y pronto brotan flores más fuertes. Los que lloran son consolados por la esperanza. Tercero, nunca grito a los demás, no peleo con la maleza, la retiro con paciencia. La tierra no es de quien más grita, sino de los mansos que saben esperar su fruto. Cuarto, me dediqué a ser parte de la solución y no del problema. Si veo a dos vecinos pelear, no le echo leña al fuego, sino agua. Los pacificadores duermen con el corazón ligero, como hijos del Rey del cielo. El rey comprendió que las bienaventuranzas no son reglas aburridas, sino una guía para invertir los valores del mundo, donde el mundo ve solamente debilidad. Allí Dios ve fortaleza eterna. Tres cositas. Primera, un verdadero proceso espiritual empuja a la persona a vivir como un bienaventurado, es decir, aquel que hace el bien a los demás y en eso siente la verdadera alegría. Segunda cosita, el mejor campo para vivir las bienaventuranzas es allí donde está doliendo el corazón. Es ahí donde tú puedes ser el Jesús que promete a todos el bien y la misericordia. Tercera cosita, si cerca de ti hay dolor, no desperdicies la oportunidad de hacer el bien. Dios a través tuyo puede estar salvando a otras personas. Cierra tus ojos. Tus ojos cerrados, te haces la pregunta que siempre nos hacemos: ¿a qué me trajo Dios hoy a este lugar? Y seguramente la respuesta la acabas de escuchar.
Dios te trajo a este lugar a poner paz donde no hay paz, a poner alegría donde hay tristeza, a poner unidad donde hay división, a dar donde no hay, a sembrar donde hay esterilidad. Seguramente ese campo es tu casa, donde la felicidad se fue de paseo y donde la reclamamos y la añoramos. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirte que sin Dios tu corazón siempre estará vacío, tu familia estará siempre triste y tu matrimonio siempre va a caminar a la desesperanza. ¿A qué me trajo Dios hoy a este lugar? A decirme que el mundo de hoy necesita bienaventurados, es decir, personas que quieran trabajar en el plan de Dios y aprender a ser revolucionario de cosas buenas, revolucionar corazones con el amor de Dios. Señor Jesús, en este mundo tan difícil, en este país tan convulsionado y en esta ciudad a veces tan triste, te pedimos la gracia de permitirnos ser bienaventurados y vivir las bienaventuranzas en los pequeños espacios donde tú nos has puesto: la familia, el trabajo, el colegio, la universidad, la parroquia, el edificio donde estoy. Señor Jesús, que allí donde tú me pones, allí yo sepa producir frutos, que allí donde tú me siembras, allí yo sepa florecer. Gracias por traerme a esta Eucaristía y por enseñarme que en un mundo que vive triste, yo puedo ser signo de esperanza. Me pongo en tus manos, Señor, y te pido que hagas conmigo lo que tú quieras. Digan conmigo, amén. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor Jesús, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Hermanos, abramos nuestro corazón a la misericordia del Señor y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención,
concédenos alegrarnos siempre por la resurrección del Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Háganme el favor y se sientan. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró a un tal Aquila, judío, natural de Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia, porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonasen Roma. Se juntó con ellos y como ejercía el mismo oficio, se quedó a vivir y trabajar en su casa. Eran tejedores de lona para tiendas de campaña. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, dando testimonio ante los judíos de que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con blasfemias, Pablo sacudió sus vestidos y les dijo: la sangre de ustedes recaiga sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente y desde ahora me voy con los gentiles. Se marchó de allí y se fue a casa de un cierto Ticio Justo, que adoraba a Dios y cuya casa estaba al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios, al escuchar a Pablo, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. El Señor revela a las naciones su salvación. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, toquen. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver? ¿Y eso de que me voy al Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver. En verdad les digo, ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo está alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Pablo está en Atenas predicando el Evangelio y caminando en Atenas por el Areópago se encuentra un letrero que dice al Dios desconocido. Entonces comienza a predicarle a aquellos hombres que el Dios que ellos desconocen es un Dios que Él sí conoce. Es el Dios que nos ha creado, es el Dios bondadoso, misericordioso que nos ha traído la liberación. Parece que no le pararon muchas bolas en Atenas y parece que incluso lo persiguieron y lo hicieron ir de allí. Entonces comienza la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles hoy diciendo, Pablo dejó Atenas. Uno podría pensar que el mensaje de Pablo allí en Grecia fracasó, que no logró tocar el corazón de las personas, porque cuando uno se mueve en las coordenadas de la idolatría, difícilmente le da entrada al Dios verdadero. El Dios verdadero es un Dios más entre los dioses que uno se va construyendo. Entonces Pablo se siente un fracasado. Y frente a un fracaso hay dos actitudes o dos situaciones. Me cruzo de brazos o me empodero y continúo mi trabajo. A veces nos ha pasado a nosotros que una situación nos golpee tan duro que nos tire por el suelo y no queremos nada y nos queremos morir y ya no tenemos fuerzas para continuar el camino. Pero miren, queridos amigos, el ejemplo de Pablo. A este pobre hombre lo han perseguido lo que ustedes quieran, le han hecho la vida imposible, lo han hecho llorar y ahora sale de una ciudad donde ha fracasado y él dice, tengo que continuar mi misión. Llega a Corinto y parece que llegó enfermo, según lo relata la palabra. Una enfermedad que lo avergonzaba, era una enfermedad como de la piel. Y sin embargo, él llega allá a Corinto sin tener a dónde llegar. Uno se podría poner a pensar, ¿de dónde nace tal perseverancia? ¿Qué es lo que tiene Pablo que persevera en medio de las vicisitudes de este mundo? Y entonces responde uno, lo que tiene es un inmenso amor a Dios, una inmensa confianza. Llega a Corinto, no tiene allá a nadie, llega a la casa de un tal Áquila o Aquila, judío del Ponto, y allí está con su mujer Priscila, que trabajan haciendo carpas. Y como Pablo sabía hacer eso, llega allí y les pide posada y se pone a trabajar con ellos. Luego sale de esa casa y se va por allá a otro lado, donde se va a hospedar en la casa de otro señor. Y entonces la vida de este hombre es una vida que se mueve en la perseverancia. Y esa es la primera idea, queridos amigos, que yo les quiero proponer. ¿Cómo está mi perseverancia? Yo soy capaz de levantarme de la caída. ¿Qué me mueve a mí a perseverar? Me cierran una puerta y yo me quedo con esa puerta cerrada. Me dicen que no y yo me quedo con ese no. Me cierran todas las posibilidades y yo no soy capaz de descubrir en medio de eso alternativas. Debe tener una gracia muy especial. Y esa gracia se la tenemos que pedir a Dios para entender que cuando las cosas son de Dios no terminan en una persona, no terminan en un lugar. Pablo, en nombre del Señor, es capaz de abrirse caminos. Llega a Corinto y allí va a ser muy bien recibido. Tanto que a esta comunidad la va a exhortar con dos cartas que son muy hermosas,
que nosotros conocemos por la Sagrada Escritura. La primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. ¿Ustedes han leído alguna vez la primera carta a los atenienses? Sí. No, porque no existe. Es que allá le fue muy mal. Es que allá le fue muy mal, por eso no la hemos leído. Por eso no hay una carta, por eso no hay una comunicación. Esa carta no existe. Allá fue un fracasado, pero sale a Corinto y en Corintio se sabe bien recibido. Y allí, en esa ciudad, él es capaz de experimentar en medio de las persecuciones el amor de Dios. Vámonos para el Evangelio, una idea sencilla. Aparece un Jesús que se está despidiendo. Esto es lo que se llama en la Sagrada Escritura y en el Evangelio de Juan el discurso de despedida. Y son las palabras del Señor antes de su muerte. Y entonces la gente está pensando, este tipo está loco, ¿por qué nos está diciendo eso? Dentro de poco ya no me verán, pero dentro de otro poco me volverán a ver. Y amigos, esas palabras de Jesús están llenas y revestidas de esperanza. Dentro de poco ustedes no me verán, me van a matar, pero dentro de poco me volveréis a ver, voy a resucitar. Y la vida de una persona se tiene que mover en esas coordenadas. Dentro de poco voy a pasar una prueba y la estoy pasando, pero dentro de poco ustedes me van a ver resurgir de ella. Dentro de poco voy a tener un momento de crisis, la estoy viviendo, pero dentro de poco la esperanza me dice que voy a ser capaz de superar esa situación adversa que me causa tantas lágrimas. Más adelante va a decir esto: en verdad les digo, ustedes llorarán. Le está diciendo a los discípulos. ¿Y por qué les dice a los discípulos llorarán? Porque la ausencia del Señor es motivo de lágrimas. La ausencia del Señor causa mucho dolor. Cuando Dios no está presente en el corazón de una persona, la vida es una total aridez. Pero luego le dice, ustedes estarán tristes, le habla a los discípulos, pero el mundo estará alegre. Es que el mundo no quiere a Dios. Y el mundo se alegra sin Dios. Porque es que Dios es una campanita sonando en la oscuridad. Porque es que Dios es la llamada de atención. Porque es que Dios es la invitación a mirar al cielo. Porque es que Dios es la invitación a vivir una vida en la norma, en la responsabilidad. Entonces ustedes estarán tristes, pero el mundo estará alegre. Y hay una promesa muy linda y con esto termino. Pero vuestra tristeza, dice el Señor, se convertirá en alegría. La alegría que trae Dios, la alegría que le trae Dios al corazón que vuelve a Él, la alegría que le regala y le promete el Señor a la persona que es fiel a su palabra y a sus promesas. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia en la familia, en su matrimonio, en su empresa, cuando a veces hay tantas crisis, tantas pruebas, cuando uno quisiera tirar la toalla, les conceda a ustedes y me conceda a mí la gracia de la perseverancia. Padre, ¿qué es perseverar? Es encontrar cada día de la mano de Dios motivos para continuar. Digan conmigo, amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres.
te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan y por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan y bebida de salvación. En el momento de ofrecer este sacrificio, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Suban a ti, Señor, nuestras súplicas con las ofrendas de este sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Señor, porque eres bueno, nosotros nos unimos a los ángeles y a los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Este es el momento más importante de la Eucaristía. Pídale al Señor la gracia de la perseverancia, que cuando lleguen los cansancios y las fatigas, usted encuentre motivos para continuar. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Vamos a alegrarnos, mis amigos, porque aquí en medio de nosotros está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre bueno, al celebrar en esta mañana el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de la vida, el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos estás invitando cada día a esperar siempre en tu misericordia, aún en los momentos más difíciles de la vida. Acuérdate de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa León, nuestro arzobispo Ricardo. Recuerda a nuestros hermanos difuntos. Celina Marsilia, recíbela, Señor, con amor en tu casa. Ten misericordia de nosotros, de ustedes, de sus hijos y de sus familias. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Santa María de los Ángeles, San José y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos todos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Toda Eucaristía tiene el poder de liberar. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente líbranos de renunciar fácilmente a los proyectos, a la misión, a las tareas que nos encomiendas. Y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amigos, la paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu desen fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y danos la paz. Amigos, aquí está Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados al banquete del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos
Vamos a darle gracias al Señor por esta Eucaristía que hemos celebrado. Nos vamos a llevar un compromiso para nuestra casa, el esfuerzo por estar cada día alegres en el Señor, recordando que la alegría siempre la va a traer el estar con Dios. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza de este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya. Tengan todos un feliz día. La Virgen los acompañe. Recuerden que los quiero mucho. Hemos escuchado tantas veces, queridos amigos, este evangelio del sembrador. Pero ocurre con este evangelio que siempre que uno lo escucha, tiene la capacidad, como todos los textos bíblicos, de iluminarnos cosas diferentes. Yo quisiera proponerles hoy, queridos amigos, que entendiéramos este evangelio o lo acogiéramos de esta manera. Sale un hombre a sembrar. Y yo quisiera que ustedes y yo pensáramos, como nos lo sugiere la palabra, que el que siembra es Dios. Pero la tierra somos nosotros. Aparece ahí una indicación. Las personas que a veces me dicen: Padre, a mí nada me sale bien. ¿Por qué otras personas sobresalen, se le abren puertas, le llegan oportunidades y a mí no? ¿Por qué mi vida es como una vida cansada, fatigada, estancada? Entonces, en ese contexto, tú eres la tierra y Él es el sembrador. ¿Qué es lo que ocurre a veces en la vida de algunas personas? Que no quieren saber nada del sembrador, que no quieren saber nada de la semilla. ¿Qué es lo que Dios está sembrando? Dios siembra palabra, pero también Dios siembra sus bendiciones, esparce sus gracias, es capaz de entregarnos sus dones. Y hay personas que pareciera que, como en una pelea natural con el mundo y con Dios, se cerraran a las cosas del Señor. ¿Ustedes creen que Dios está trasnochado por eso? Es que el problema no es de Dios. Él es el sembrador, Él es el dadivoso, Él es el dador, Él es generoso, Él todo lo da, no se guarda nada. El problema es de nosotros, que en una arrogancia sin límites y a veces movidos por unos caprichos sin explicación, nos cerramos a la obra de Dios y no queremos saber nada del que siembra. Entonces nos encontramos con personas que se ven reflejadas en los terrenos que nos presenta el evangelio de hoy. Salió un sembrador a sembrar y parte de la semilla cayó al borde del camino. ¿Qué significa al borde del camino? Que no logró entrar. Entonces los pájaros vinieron y se la comieron. Son las personas que se cierran a las cosas de Dios. Es que sin Dios esto no funciona. Yo a veces quisiera como gritarle al mundo o hacerle entender de alguna manera que es con Él. Sin Él nada funciona, nada. Él mismo, consciente de eso, un día lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Entonces hay personas que
incluso se declaran hasta ateas. Yo soy ateo, no me hable de Dios. Problema de Dios. ¿Dónde están los que en la historia se pelearon con Dios? En el mismo hueco, 3 metros bajo tierra. ¿Y dónde está Dios? Reinando. Entonces no es un problema de Dios, es un problema de aquel que en su soberbia se cierra a Dios, y cerrándose a Dios se cierra a sus bendiciones. Si a usted le da la gana, peleese con la bendición. Yo no, porque soy consciente de que todo me viene de Él, y que lo peor que me puede pasar a mí es pelearme con el jefe. Entonces parte de la semilla cae al borde del camino, y están ahí aquellos que, como un terreno sin fondo, no reciben nada de Dios porque no quieren saber nada de Él. Hay otros que medio le dan como entradita, y es la semilla que cae entre las piedras. Pero las piedras terminan sencillamente ahogando la semilla. Y son esas personas que son inconstantes delante de Dios. Un día sí, un día no. Lo buscan cuando tienen un problema o cuando lo echaron del trabajo. Vienen y se arrodillan y derraman lágrimas cuando el novio les terminó. Son esas personas. Solamente se acuerdan de Dios en un momento de dificultad. Rezan todos los rosarios, mandan todas las promesas, pero nunca tienen tiempo serio y con calidad para Dios. Pero miren la pregunta que yo les hice al principio: ¿por qué hay personas que a veces dicen por qué a otros sí y a mí no? Entonces uno va entendiendo que el evangelio es tan maravilloso que nos va dando respuestas. Hay personas que tienen una maravillosa acogida del Señor, y hay otras personas que madrugan a pelear con Él. Salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla cayó entre zarzas, entre abrojos. Y son las personas que, tan ocupadas en las cosas del mundo, en los negocios, en conseguir dinero, en gestionar su vida aquí, terminan asfixiando la poquitica llama o la poquitica palabra que les cae del Señor. Díganme ustedes, queridos amigos, si no son las preocupaciones de este mundo las que terminan robándonos lo esencial. Yo creo que los médicos podrían coincidir conmigo en que muchas de las enfermedades que se están despertando hoy en la vida de las personas son el resultado de las preocupaciones. Los médicos tienen una manera muy linda de explicar todo eso. Usted empieza a abrazar una angustia, usted empieza a engordar una preocupación, todo eso se va al estómago, y desde el estómago eso se empieza a irrigar y empieza a enquistarse y empieza a convertirse en tumores y aparece el cáncer. Todo eso siempre va al estómago, todo eso. El mundo de hoy está lleno de preocupaciones, y es uno dándole comida a una preocupación, es uno ahí engordando el marrano y alejándose de Dios, alejándose de Dios. Pero un día salió el sembrador a sembrar, y parte de la semilla cayó en tierra muy buena, y produjo el 30, el 60 y el 100 por uno. Y son las personas temerosas de Dios, las que no se atreven a levantarle al Señor un reclamo, un reniego, porque saben que es una irreverencia grande. Y son las personas que caminan en fe, y son las personas abandonadas en Él, y son las personas que celebran su fe, y son las personas que vienen a la Eucaristía, y son las personas que procuran llevar una vida sacramental organizada, y son las personas que no se meten con nadie, y son las personas que no hablan mal de nadie, y por eso esas personas son tan bendecidas a diferencia de otras. Las otras le dijeron no a Dios, y las otras lo abrazaron. Si uno en el trabajo o en la empresa quisiera hacer un perfil bien interesante de un trabajador, coja este evangelio
Este evangelio representa la vida. Este evangelio es capaz de perfilar a una persona, mostrarla como es, superficial, le falta fondo o es muy buena, es muy capaz. Y es el reflejo de las personas que vamos por el mundo, las que están en su casa, las que comparten con usted, aquellas con las que nos toca todos los días hacer este camino de la vida. Usted y yo a veces buscamos respuestas a muchas preguntas. Y una de las preguntas que nos hacemos es, ¿por qué a mí no me funciona y a otros sí? Aquí está la respuesta. Usted ha ido por la vida desentendido de Dios. Usted no se ha querido comprometer en serio. Usted cree que es echándose una bendición ahí toda rara que parece boleando rula lo que a veces lo va a salvar. No es eso. Es asumiendo una vida seria, comprometida, dedicada con el Dios que salva. Yo no le pido a usted que se comprometa con nadie más. Yo ni siquiera le pido a usted que viva metido aquí en la iglesia. No. Yo le pido a usted que sea temeroso de Dios y que al menos los domingos celebre su fe, que no se olvide de los que necesitan de usted y que no dañe a nadie. Y le aseguro que cuando usted es capaz de trabajar en eso, usted es el terreno fértil, dispuesto, abonado, amado por Dios, sobre el que es capaz de caer esa buena semilla. Que nos ayude el Señor y nos conceda a todos nosotros la gracia de entender esta palabra, porque los discípulos no la entendieron, tan no la entendieron que es muy raro descubrir en un evangelio que el Señor lo tenga que explicar. Es que las parábolas ya son la explicación, las parábolas ya son la pedagogía del Señor para hacernos entender algo que no queremos entender. Y que el Señor tenga que explicar una parábola habla de nuestra testarudez. Le preguntan, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y dice, porque ustedes teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Que nos conceda el Señor la gracia de entender en esta tarde lo que Él nos quiere decir. Digan conmigo, amén. Cuando uno hace la reflexión de la palabra, uno hace eco del evangelio. Pero también es muy interesante cuando uno descubre que hay vidas que son evangelio. Personas que fueron un evangelio abierto y que vale la pena leer con dedicación, con empeño, con mucho cariño. Y una de esas vidas que yo les quiero proponer que hoy leamos y hagamos eco de ese evangelio es la vida de Santa Mónica. Por eso hoy es un buen día para recordar a las mamás, a esas mamás que no han hecho otra cosa que pasar haciendo el bien, que no han hecho otra cosa que gastar la vida por sus hijos, que no han hecho otra cosa que asumir la vocación de ser velitas, que se gastaron y se fueron disminuyendo entregando la luz. Santa Mónica, una mujer muy especial que nace en Tagaste, lo que hoy es Argelia, en el año 332. Una mujer educada con unos principios extraordinarios religiosos. Una mujer de Dios, pero con un hijo y con un esposo apartados del camino del Señor. Entonces muchas de ustedes, mamás, podrían estar pensando en este momento, Padre, igualito pasa en mi casa. Entonces ahí vamos descubriendo el evangelio como un reto. Si esto le tocó vivir
a Santa Mónica y Mónica fue capaz de lograrlo, ¿cómo no voy a ser yo capaz de lograrlo en mi casa? Y por eso les quiero proponer como varias ideas que me llaman la atención en la vida de esta mujer. La primera idea: Mónica educa, orienta, confronta en su casa desde el ejemplo. Yo siento y pienso que todas las mamás han sido muy bondadosas, pero también en su humanidad muchas mamás tendrían que pedir perdón si en algún momento no fueron ejemplo para sus hijos. Y seguramente en su humanidad pudieron haber caído en algún pecado, en alguna falta, en algún vicio, en alguna manía que le causó a los hijos dolor y que de pronto hizo que esos hijos se fueran por otro camino. Santa Mónica entrega la luz. Ella no tiene otra cosa que darle a los hijos que aquello de lo que lleva por dentro y rebosa. Ella no tiene otra cosa que entregarle a los hijos a Dios que se le sale por la piel. Ella entiende que si quiere recoger tiene que sembrar. Y ella sabe muy bien que lo mejor que le puede dar a los hijos es entregarle una vida construida en valores, una vida de la cual los hijos no tengan nada que reprochar. La primera idea entonces, mis queridos amigos, es eso. Uno tiene que saber que cuando uno no siembra bien, la vida le pasa a uno facturas muy elevadas. Y por eso Mónica, frente a esta realidad de su casa, empieza a sembrar, empieza a cosechar, empieza a remover, empieza a cortar. La segunda idea: su esposo era un sinvergüenza, se llamaba Patricio. Y entonces la mamá seguramente educando en valores y el papá educando en el antitestimonio. La mamá diciendo una cosa y el papá diciendo otra. La santidad se construye cuando uno es capaz, en cierta manera, de proponer como virtud dominante a Dios en el hogar. Aquel hombre era un pagano, se va a hacer bautizar en el lecho de muerte, pero pasó toda su vida seguramente contrario a lo que la mamá enseñaba. Y la mamá nunca se cansó, la mamá nunca se rindió, la mamá nunca bajó la guardia, la mamá nunca se acomodó a Patricio. La mamá le pidió a Patricio que se tenían que acomodar a Dios. Y seguramente, mis queridos amigos, ahí es donde le damos la entrada al mal a la casa, cuando hay una experiencia de acomodación, de conveniencia, de bajar la guardia, de hacer lo que el mundo de hoy está haciendo, descolgando a Dios. Y cuando lo descuelgan del clavito donde lo tenemos colgado, es porque ya lo han descolgado del corazón y de su interior. Entonces Mónica va a descubrir una tarea muy difícil en su casa. El hijo perdido en las borracheras y en la lujuria. El esposo perdido en la soberbia del mundo y en no querer vivir una vida de Dios. Y va a empezar un camino muy difícil. Va a empezar un camino muy complicado, pero va a empezar un camino de resultados precisos y efectivos. Cuando ella no pudo de pie contrarrestar el pecado de su casa, entendió que lo tenía que empezar a alcanzar de rodillas.
Y escúchenme, mamás, lo que esta mujer hizo. Empezó y entendió que no podía seguir peleando con su hijo y con su esposo. Entendió que no tenía que seguir echando cantaleta ni recordándoles a ellos lo que ya les había recordado durante toda la vida. Entendió que tenía que permitir un poco de silencio para que hablara Dios. Y por eso llegó un momento en su vida en el que empezó a arrodillarse. Y de rodillas le pidió a Dios un don. Mamás, pilas con esto que les voy a decir. Le pidió a Dios el don de las lágrimas. Cuando una mamá llora, yo creo que no hay cosa más triste que ver a una mamá llorando. Pero cuando una mamá llora, sus lágrimas empiezan a lavar los pecados de los hijos. Y no es que van a salir todas ustedes de aquí emperradas llorando. No, le van a pedir a Dios el don de las lágrimas para que ustedes en oración, cuando las lágrimas broten de sus ojos, ustedes sientan que Dios empezó a hacer la obra. Y por eso esa mujer tiene una virtud extraordinaria. Esa mujer nunca se cansó de orar por su hijo. Padre, ¿hasta dónde llegó Mónica? Llegó tan lejos que hoy celebramos la santidad de la mamá y mañana celebramos la santidad del hijo. Mañana es el día de San Agustín. Santa Mónica convirtió a su hijo en el sagrario. Santa Mónica no se puso a pelear con Agustín y a echarle cantaleta. Ella entendió que no lo iba a lograr de esa manera, pero entendió que había alguien en el sagrario que sí lo iba a lograr. Y le robó a Dios un milagro, la santidad de su hijo. Ella tiene una frase que a mí me encanta y que se las he dicho 1000 veces. Y a ustedes nunca se les va a olvidar. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Y ustedes de hoy en adelante, primero, van a educar con el ejemplo. Segundo, si en su casa tienen un gallito como Patricio, van a entender ahí la oportunidad de la santidad. Tercero, van a pedir el don de las lágrimas. Y cuando ustedes lloren en oración, sientan que Dios empezó la obra en sus hijos. Y cuarto, le van a pedir al Señor la perseverancia para que ustedes, mamás, con su testimonio y su entrega de rodillas, logren que sus hijos, como Agustín, vuelvan a Dios. Digan conmigo, amén. Cada que celebramos la Eucaristía sucede algo maravilloso. Y a ustedes nunca se les va a olvidar esto, que cada Eucaristía es un momento de gracia. Cada Eucaristía es ¿qué? ¿Y qué significa eso? Que Dios en ese momento puede obrar maravillas en el corazón y en la vida de una persona. Por eso en una Eucaristía nosotros hemos recibido respuestas. En una Eucaristía nosotros hemos entendido lo que Dios nos va diciendo. En una Eucaristía hemos recibido sanación. Y en una Eucaristía, como digo yo, tantas veces le hemos robado a Dios un milagro. Por eso ninguna persona que participe de la Eucaristía se podría perder el misterio maravilloso de lo que aquí acontece. Padre, ¿y qué es lo que pasa? Que en una Eucaristía el Señor se baja del cielo para meterse en medio de nosotros. Y si Dios está con nosotros, es el Dios que sana, es el Dios para el que no hay imposibles, es el Dios que todo lo puede,
es el Dios que puede obrar en mí. Celebrar la Eucaristía sí es muy lindo, porque evita uno distracciones, evita uno las críticas, evita uno estar metiéndose en lo que no se debe meter, porque está metido en el misterio más grande, que es el misterio de Dios. Por eso los voy a invitar para que nos metamos en esta Eucaristía y seamos capaces de entender muy bien esa palabra tan linda que nos regala el Señor hoy. Va caminando Jesús. Imagínense ustedes a ese Jesús que le encanta caminar por todas partes. Es el Jesús callejero, que le encanta callejear la vida. Y cuando va caminando le presentan un sordo. 3 cositas les voy a proponer hoy para nuestra reflexión. La primera, le presentan un sordo que nos representa a nosotros. ¿Quién es el sordo? Somos nosotros. Les pregunto, ¿quién es el sordo? El sordo del Evangelio somos nosotros. Y somos nosotros cuando le cerramos los oídos a Dios. Y somos nosotros cuando somos indiferentes frente a la palabra del Señor. Y somos nosotros cuando sabemos que estamos obrando mal y seguimos en el error. Y somos nosotros cuando caemos en la cuenta del mal que estamos haciendo y no nos esforzamos por salir de ahí donde nos hemos metido. Amigos, Dios no se queda callado. Dios nos habla de 1000 maneras y nos hace entender muchas veces que estamos obrando equivocadamente, pero nosotros no escuchamos. Los sordos somos nosotros. Si este hombre es sordo, significa que no puede escuchar. Y si no puede escuchar, significa que no sabe obedecer. La palabra obediencia en su etimología, ab audire, significa obedecer, oír. La palabra obediencia está vinculada al oído, a aprender a oír. Ab audire, oír, escuchar. Entonces el que no escucha le cuesta mucho obedecer. Y esa es la razón de nuestros errores, y esa es la razón de nuestras equivocaciones, y esa es la razón por la cual vamos por la vida comprometiendo nuestra felicidad, y esa es la razón por la cual hemos tenido tantas pérdidas, y esa es la razón, mis queridos amigos, por la cual nosotros no somos del todo felices. El que no sabe obedecer, el que no sabe escuchar, no va a entender a un Dios que nos está mostrando el camino. Primera cosita, los sordos somos nosotros, que a veces no reconocemos en los errores, en las metidas de pata, como decimos popularmente, no reconocemos la llamada de un Dios que nos está hablando. Segunda cosita, ¿qué hace Jesús cuando le presentan el sordo? Jesús, dice el Evangelio, lo apartó, se lo llevó para un lugar aparte. Y a mí siempre me ha encantado esa manera como trabaja Jesús. Cuando Jesús coge al enfermo y se lo lleva aparte, quisiera decirnos o quisiera de pronto darnos a entender que la sordera de ese hombre estaba allá. Amigos, a veces la enfermedad de muchas personas es causada en un lugar concreto, en una realidad concreta, con personas concretas. ¿Usted no ha caído en la cuenta de eso? Uno muchas veces podría estar perdiéndose en un lugar y tristemente uno muchas veces podría estar perdiéndose hasta en la propia casa.
Entonces, ¿qué hace el Señor? Lo coge y le dice, venga para acá, mijo, y se lo lleva para un lado. Lo sacó de allá. A veces es necesario salir del lugar, a veces es necesario salir de la aldea, a veces es necesario salir de una relación y a veces es necesario salir de un grupo de personas para uno sanarse, para uno curarse, para uno recobrar la paz. Eso lo entiende, mis queridos amigos, el Señor. Por eso cuando usted sienta que Dios lo está sacando de alguna parte, inmediatamente piense de qué lo podría estar liberando el Señor. La palabra salir en la Sagrada Escritura siempre está vinculada al éxodo, es decir, al vencer el Egipto personal, al vencer la esclavitud, al dejar atrás nuestras cadenas para encontrar un camino de liberación. Se lo llevó aparte, lo sacó de donde estaba. Pero el Evangelio nos va a decir una cosa muy especial. Nos va a decir que estaban solos. ¿Por qué al Evangelio le interesa decirnos que estaban solos? Porque siempre se va a hacer necesario, mis queridos amigos, en la vida una experiencia de intimidad con Dios. Vivimos llenos de gente, vivimos llenos de ruido, vivimos llenos de compromisos, vivimos llenos de afanes, vivimos llenos de tareas y pareciera que la palabra nos insinuara la necesidad de estar solitos con el Señor. Una señora en mi parroquia me decía, padre, tengo 9 hijos, mi marido todo el día está gritando, entonces yo aprendí a encerrarme, padre, en el baño. En el baño prendo una velita, me siento en la taza y empiezo a rezar, y el baño se convirtió en mi oratorio, padre, y en el baño solita con el Señor, yo hablo más bueno, padre. Yo hablo más bueno. Amigos, hay que aprender a provocar espacios de intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno es capaz de provocar espacios de intimidad con Dios, le está permitiendo a Dios que en la intimidad nos sane, nos cure y nos restablezca. No tenemos tiempo para Dios. No tenemos tiempo para el silencio, no tenemos tiempo para esa mística bonita de estar a solas con Él. Y no caemos en la cuenta que es el momento precioso que Dios quiere para empezar a restaurarnos la vida a veces rota. ¿Qué hace el Señor en la intimidad? Entonces miren la secuencia tan especial. Lo cogió, lo apartó, estaban solitos y le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua. ¿Qué hace el Señor en la intimidad? Termina tocándolo a uno. Le toca la vida, le toca el problema, le toca la dificultad, le toca la historia, le toca lo que nos está doliendo. Nos toca los sentidos para devolverle el sentido a la vida. Qué cosa tan linda, porque alguna persona podría decirme, padre, es que a mí me cuesta mucho entrar en intimidad con Dios. Y entonces podría uno pensar que esa es la razón por la cual usted no ha podido alcanzar de Dios lo que le ha estado pidiendo y lo que está necesitando. Dejarse sacar por el Señor, dejarse a solas tocar por el Señor y dejar que el Señor, tocándonos, nos arregle la vida a veces dañada, la vida deteriorada. Tercera cosita, ¿qué hace el Señor cuando le toca los oídos y le toca la lengua? Pareciera, escúcheme esto y nunca se le olvide, pareciera que le pidiera permiso al cielo. ¿Le pidiera permiso a quién? No escuché, ¿le pidiera permiso a quién?
pareciera que le pidiera permiso al cielo. Pareciera que Jesús nos quisiera dar a entender que Él no hace nada sin antes pedirle permiso a su papá. Por eso el Evangelio constantemente nos dice, y Jesús, dirigiendo la mirada al cielo, parece que le pidiera permiso al cielo. Y apenas miró al cielo, ¿qué dijo? Efetá. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? Ábrete. Entonces pareciera que la llave para abrir lo que se cerró estuviera ¿dónde? ¿Estuviera dónde? En el cielo. ¿A usted le parece muy lindo lo que el Señor nos acaba de decir? Se me está acabando mi matrimonio. ¿Dónde está la llave? Se me está perdiendo un hijo en las drogas. ¿Dónde está la llave? Tengo muchas deudas y a veces caigo en desesperación. ¿Dónde está la llave? Me acaban de diagnosticar una enfermedad y estoy muy triste. ¿Dónde está la llave? Entonces, si está en el cielo, ¿por qué nosotros nos vamos a buscar la llave a otra parte? Porque a veces terminamos buscando a Dios donde no está. Y el reclamo del Señor, ¿por qué me buscan entre los muertos?, se hace patente cada día cuando voy a lugares donde Dios no está. Miró al cielo, le pidió permiso a su papá, le dijo Efetá, y ese muchacho empezó a oír, quedó curado. La llave está en el cielo. Puede ser el problema más grande, puede ser la situación más difícil, pero no se me olvida nunca que si el problema es grande, hay alguien más grande que el problema, que es Dios. Es Dios. Ustedes ya saben dónde está la llave. Por eso el Señor termina y nos dice el Evangelio con una cosa que se llama el secreto mesiánico, que aparece en el Evangelio de Marcos. Váyanse para la casa, pero les pido un favor, no le cuenten a nadie. ¿Y por qué a Jesús le da miedo que le cuenten a la gente? Porque le da miedo sentirse utilizado, que solamente lo busquemos porque nos hace milagros. Y Él cae en la cuenta. Él no es bobito, Él no es tonto. Ustedes me buscan porque les acabé de llenar el estómago, le dice a ese gentío que le hizo travesía después de la multiplicación. Y el Señor no quiere que lo busquemos solamente por lo que nos da. El Señor quiere que lo busquemos por lo que Él es. Un Dios de amor que se la pasa todo el tiempo buscándonos para mirarnos con misericordia, porque no quiere que se pierda ninguno de sus hijos, que somos nosotros. Que nos ayude el Señor y nos conceda la gracia maravillosa en esta tarde de entender de una manera especial que lo mejor que le puede pasar a una persona y la pista más interesante de que estoy dejando a Dios obrar en mi vida es cuando aprendo a escuchar, cuando le doy cabida a Dios en mi vida, en mi familia y en mi corazón. Cuando yo podría decir, yo antes era esto, yo antes era un sinvergüenza, yo antes era un desobediente y alejado de Dios, pero desde que conocí al Señor, mi vida cambió. Por eso, lo mejor que nos puede pasar es decirle al Señor, como le dijo Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Digan conmigo, amén. Amén.